Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a la casa de perfumería de Mancera. Aquí tengo un set de descubrimiento que ¿dónde lo puedo conseguir? Me caches en la mar, pues ni más ni menos que en la página oficial de Mancera. Hoy por hoy ya hay muchas páginas de perfumería, muchas perfumerías que venden perfumes de Mancera, pero muchas veces en tamaños grandes. Mancera sigue teniendo precios subiditos, aunque más cara está la vida. Entonces, si nos vamos a la página oficial de Mancera, allí encontramos estas cajitas que son de 5 y las personalizas tú. Tú pides las muestras que quieres probar, tener desde... Tienen todo el catálogo, todo. Yo estuve esperando un poquito, porque todos estos son novedades, pero estuve esperando aunque estuviera disponible este que tengo aquí, que se trata de... Espera, este no es. No te voy a engañar yo a ti, que es que he estado probándolos y lo había aquí. Fig Me Up. Este es Fig Me Up. Leemos sus notas y lo conocemos. Otra forma de fruta del higo. Perfume del año 2024 de la familia aromática verde, con notas de salida de ruibarbo, hojas de higuera y violeta frey, notas de corazón, geranio bourbon, ciruela, madera de oud, sándalo australiano y néctar de higo, y notas de fondo, tabaco, almizcle blanco, tofe y abatonca. Vaya mezcla de aromas. Cuidado con esta forma de higo, porque leer una mezcla de notas amaderadas con notas frutales y notas gourmand puede llevarnos a decir, no sé con qué me voy a encontrar, pero como tiene nota de higo y tiene tofe, me lo compro y va a ser dulce. Pero esos son los deseos que a veces tenemos. Mirad, en los últimos perfumes que me he comprado, que he probado tanto de Montal como de Mancera, recuperan la calidad de los que estábamos muy acostumbrados. Ha habido algún perfume por ahí que le ha fallado, pero bueno. Pero este que tengo aquí es un bestia de perfume. Duración 9-10 horas a lo largo. ¿Y por qué te tienes que duchar? Que si no, esto hasta el día siguiente. En ropa se pega 2 días o más. O sea, Fig Me Up es un perfume de larga duración. Intensidad alta. La salida vamos a tener 2-3 horas con una intensidad que se nota de sobra y no te hace falta bañarte en el perfume. Te pones 3 aplicaciones y tienes suficiente para dejar rastro. Bien, aroma. Toda esta fijación e intensidad sin duda viene por ese fondo de perfume. Estamos hablando de un perfume que ya no, en el fondo nos dicen tabaco, almizcle blanco, tofe, abatonca. No. El auténtico fondo de este perfume es, sin lugar a duda, esa parte donde tiene la parte de la madera de oud y ya sí, como si fuera esa base importantísima de madera de oud, que yo no entiendo por qué nos dicen esa madera en el corazón. Sí, porque la sentimos, pero es una nota de fondo. Es un perfume amaderado. Es un perfume muy amaderado, en el que además, pues mira, en la salida ya notas las maderas. Madera como muy impregnada en esas hojas verdes de higuera. En la salida ya no tenemos todavía ese tono frutal, sino que tenemos tonos verdes sumados a la madera de oud, que ahí en ese sentido bien. Tú ya ve pensando que va a ser un perfume amaderado, verde, en ese primer encuentro. Lo bueno es que la parte verde no es un verde clorofila, sino un verde de higuera, porque el olor sí lo notas, ¿no? Esas hojas de higuera. Tienes ligera sensación especiada, muy ligera, casi como si tuviera un poquito de cardamomo, entre medias de esto aparte un poquito verde, especiado, y le pega muy bien porque es tipo de aroma oriental junto con la madera. Tiene que pasar un rato para que tú notes un poquito más ligeramente frutal esa higuera. Pero ¿qué pasa? Ese higo, esa fruta de higo que nos dicen néctar de higo. Lo que pasa es que aquí si le han querido poner notas que dulcifiquen ese higo
o algún tipo de fruta del higo ya más dulce, que por ejemplo yo he encontrado notas de higo más dulces, más frutales, aquí todo se hace un barullo en lo que es el aroma. Entonces nos vamos a encontrar que no termina siendo una fruta del higo súper dulce, porque claro, viene acompañada de estas maderas, de las hojas verdes de la higuera. Ya te da la sensación amaderada. Después te encuentras con la planta de tabaco en el fondo del perfume. Y por mucho que nos lo quieren dulcificar con tofe y haba tonka, la madera de oud que te encuentras en este perfume no es tan potente como para comerse todos los aromas y que solo nos encontremos el oud. Es un oud que nos deja entrever y disfrutar de todos los aromas. Pero el dulzor se lo come. El dulzor te lo quita. Con lo cual, no es un perfume extra duro, pero no puedes esperar encontrarte ese tofe y ese caramelo en este perfume. Porque sobre todo te vas a encontrar amaderado, verde aromático, ese ligero tono frutal, pero que viene que no es una golosina. Por eso digo que es un perfume de higo diferente. No es como el otro perfume de higo que tiene Mancera. Además lo tengo por aquí, que al final decían que olía a Coca-Cola. Bueno, pues ese es más dulce que este, por ejemplo, que es más amaderado. Es un buen perfume con fruta de higo amaderado, pero que por eso mismo, por estas sensaciones, a mí me da que, ya lo sabes, será unisex, pero tiene un pasito más hacia lo masculino. Es un perfume que me ha gustado disfrutar porque le he visto muchas facetas, me ha gustado, incluso he disfrutado de la madera de oud, que estaba en la justa medida como para poder sentir como la madera de oud, que mola mucho, mezclada con esos tonos verdes, incluso madera de oud y ese tono de hoja de higuera, me ha gustado, me ha gustado. Y en sí el perfume me ha gustado. Aquí hay ese matiz de decir, si tú buscas un perfume de fruta dulce del higo, porque nos han dicho néctar de higo, mal, no te vas a encontrar ese tipo de perfume. Si esperas encontrar más una madera de oud con esos matices, bien, porque te deja entrever muchas sensaciones olfativas y es un buen modo de trabajar esa madera de oud. Es interesante y es incluso no solo interesante, sino agradable. He conocido mogollón de perfumes que la madera de oud se lo come absolutamente todo y este no es el caso. Este nos deja entrever muchas sensaciones y muchas notas. Como te decía, con este concepto, para mí es un perfume unisex tirando a lo masculino, con un pasito más a lo masculino. Es un perfume muy elegante, muy chulo, muy rico, sin entrar en lo gourmand, porque las notas dulces que tienen no nos llevan a lo gourmand. Tiene elegancia masculina, o sea, es un momento para sí, momentos especiales. Va a ser un momento de disfrutar con él y, por supuesto, es un perfume de otoño-invierno. Aunque tiene notas así y tal, fíjate, no es un perfume de adolescente, pero no es un perfume adulto, aún con la madera de oud, que a veces me lo llevo a mayor edad la madera de oud, pero este perfume ya lo entreveo incluso en unos 20 y algo, 25 años por ahí. Ya es un perfume que puede ser muy interesante también para los chicos así de esa edad. Yo creo que tiene un algo, parece casi un perfume de iniciación al oud, porque no es una madera súper pesada. Muy bien trabajada, con muchos tipos de aromas. Ya os digo, quizá, y si lo compras pensando en encontrar ese higo dulce, no lo vas a encontrar, pero sí lo vas a disfrutar si lo buscas pensando en otro tipo de aroma. Muy interesante. Así que, bueno, ¿qué os digo? Vamos a descubrir todos y cada uno de ellos. Y por supuesto, si ya conoces este perfume, cuéntanos qué te parece. Te estaremos leyendo. Un besito enorme. Hasta pronto.